Hola primario, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4 de tu escuela sabática titulada El día que Jesús lloró. Vamos primero a comenzar leyendo el versículo para memorizar que se encuentra en Gálatas 6:2. Nos dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. ¿Recuerdas lo que viste en la lección pasada? Y si no te acuerdas, más o menos te doy algunas pistas. Hablábamos de María, de Jesús y de un perfume. Bueno, en esta ocasión no va a ser diferente, vamos a seguir hablando de Jesús. Así que en este segundo trimestre pon mucha atención, ya que las historias que vamos a estar leyendo, que vamos a estar estudiando, son acerca de la vida de Jesús. En particular a mí me gustan mucho estas historias y puedo decir que son de mis pasajes favoritos, porque nos dan lecciones muy importantes sobre las acciones que tenía Jesús o su manera de actuar, su manera de interactuar con otros. Así que en esta ocasión, como te repito, no va a ser la diferencia y vamos a estudiar, como justamente dice el título, El día que Jesús lloró, un episodio muy interesante y muy importante en la vida de Jesús. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez murió alguien que amabas, ya sea un amigo, un familiar o una mascota? Jesús una vez se enfrentó a esa situación. Visitó a algunos amigos después de algunos días que le tenían una triste noticia, e inevitablemente debido a esa triste noticia Jesús se sintió muy triste y lloró. Entonces, ¿qué piensas que hizo al respecto? ¿Qué hizo Jesús después de eso? Hay una parte muy interesante que nos muestra la lección, o que nos lo dice, sobre el versículo más corto de la Biblia. Y seguramente ya lo has escuchado en otras ocasiones, o ya lo has escuchado en algún sermón o en alguna historia que has leído sobre el versículo más corto de la Biblia, que es justamente el que se encuentra en Juan 11:35, Jesús lloró. Un versículo muy corto de 2 palabras, pero que nos dice mucho sobre un suceso tan importante que pasó en la vida de Jesús, y también tan importante que pasó no solo en su vida de él, sino en la vida de las personas que estaban alrededor. Así que, ¿qué piensas que fue la razón por la que Jesús lloró? ¿Fue por alguna situación con sus discípulos? ¿Porque se sentía muy agotado, agobiado, o cuando estaba siendo azotado por los guardias romanos? ¿O crees que lloró cuando estaba colgando de la cruz? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús lloró? Así que te invito, si en esta ocasión puedes pausar el video y que pienses tantito, ¿qué pudo haber hecho a Jesús llorar? Seguramente ya te lo imaginarás por la pregunta que te hice al inicio, pero sí, justamente Jesús lloró cuando murió un amigo. Un amigo, no un amigo cualquiera, no un amigo conocido, sino un amigo muy cercano. Recuerden que Jesús se encontraba en muchas ocasiones viajando a lo largo de varias zonas, de varias regiones, que eran viajes de varios días, que en ese entonces no existían los coches, entonces no podía visitar tan fácilmente a ciertas zonas o ciertos lugares, pero Jesús siempre andaba en todos lados predicando. Jesús, cuando pasaba por Betania, que es el lugar donde nos vamos a ubicar en esta ocasión, en este lugar vivían María, Marta y Lázaro. Cuando Jesús se encontraba en estos días en este lugar, pues inevitablemente por la amistad que había y por todas las lecciones que ya hemos estudiado, pues Jesús se quedaba con ellos. Eran 2 hermanas y su hermano, que eran muy amigos, muy unidos en ese entonces, y con frecuencia pues él se quedaba en ese lugar. Ellos también reconocían a Jesús como lo que era, como el Hijo de Dios. Entonces que cuando Lázaro enfermó, cuando Lázaro empezó a sentirse un poquito mal, sus hermanos pensaron que la mejor forma de que él se curara era llamando a Jesús y que él pudiera realizar un milagro en la vida de Lázaro. Estaban muy preocupadas y cómo no, pues era su único hermano, la única persona que de alguna manera se hacía cargo de ellas, porque recuerden la situación que estaban antes, en el que las mujeres era muy difícil que salieran a flote por sí mismas. Entonces fueron y le avisaron a Jesús, mandaron un aviso hasta donde se encontraba Jesús, porque pues como les repito, Jesús no se encontraba siempre en la misma zona, entonces tenían que mandar a llamarlo para que él pudiera ir a Betania. Pero
Algo que nos dice la lección muy interesante: Jesús no tenía prisa, se quedó donde estaba 2 días más y después de eso se dirigió cerca de Betania, donde alguien salió a su encuentro. Es decir, Jesús ya sabía. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía sobre la situación de Lázaro? Claro que lo sabía, y aún así decidió quedarse 2 días más en el lugar en el que estaba, puesto que podía ir rápidamente al encuentro con Lázaro y hacer algún milagro, como era lo que esperaban sus hermanas. Cuando Jesús se encontraba a las afueras de Betania, una hermana salió a su encuentro y le dijo directamente: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero pues en ella había cierto rayo de esperanza, cierta esperanza que le decía que algo podía hacer Jesús. Pero bueno, le dice: yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas, le dijo en esta ocasión Marta. Jesús muy firmemente le respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Crees esto? Sí, dijo Marta. Yo creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Ahora tenía fe en su corazón y corrió a encontrar a su hermana María. Entonces le dijo Marta a su hermana María: el maestro está aquí. Recuerden que así era una forma de llamar a Jesús, como maestro. Quiere verte. María salió apresuradamente a los límites del pueblo, a las afueras de Betania, para encontrarse con Jesús. Y cuando lo vio, se echó a sus pies y le repitió exactamente lo mismo que le había dicho su hermana Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús estaba consciente de toda la situación en la que estaban viviendo sus hermanas, el dolor, la tristeza que ellos sentían por la pérdida de su hermano. Entonces él pidió que quitaran la piedra que cubría la entrada de la tumba donde se encontraba ya Lázaro muerto. Oraría a su Padre Celestial y llamaría a Lázaro para que saliera de la tumba. Lázaro saldría envuelto todavía en el sudario. En solo unos cuantos minutos estas hermanas tendrían nuevamente a su hermano con ellas y todos estarían felices. Pero en ese momento, antes de que todo eso sucediera, que seguramente ya conoces esa historia, pero antes de que todo eso sucediera, pues las hermanas seguían con el corazón destrozado, tristes, porque de alguna manera sentían que Jesús era el único que podía hacer algo antes de que él muriera, que él podía sanarlo, pero no estaban conscientes de lo que Jesús podía hacer después. Entonces, el tierno corazón de Jesús, la simpatía que sentía por sus amigos, y como saben, sus amigos tan cercanos a los que quería tanto, se identificó con su pérdida, se identificó con su dolor, y de manera inevitable Jesús lloró. Esta es la razón por la que Jesús lloró, y esta es la razón de nuestro versículo más corto de la Biblia. Jesús se sentía muy triste, se sentía el pesar de que sentían las hermanas de Lázaro ante esta pérdida tan grande. Entonces aquí Jesús nos da un ejemplo muy importante para nosotros. Nos da el ejemplo de cómo llevar las cargas de los otros. Nos mostró la manera de cómo debemos tratarlos. Él desea que nosotros nos pongamos en lugar de los demás que están sufriendo no solo una pérdida, sino que están sufriendo alguna otra situación difícil. De alguna manera, aunque no podemos sentir exactamente lo que ellos, sí podemos simpatizarnos y podemos ser conscientes de lo que están viviendo, de su dolor. Así que como Jesús se identificó con la pérdida de sus amigos, nosotros también debemos compartir las alegrías y también las tristezas de los demás. Debemos ser realmente unos buenos amigos, debemos realmente ser unos buenos familiares, debemos realmente ser unas buenas personas y tomar los ejemplos que Jesús tiene para nosotros. Y bueno, primario, espero que esta lección te haya enseñado mucho. Recuerda compartir estas lecciones con tus amigos o con cualquier persona que crees que pueda interesarle, para que sigamos aprendiendo cada día más sobre Jesús. En este trimestre pon mucha atención sobre todas las lecciones que la vida de Jesús nos tiene para cada uno de nosotros y que se nos quedarán guardados por el resto de nuestras vidas. Sin más que agregar, te deseo que tengas un buen día y a seguir estudiando. Dios te bendiga.